Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ACACU DRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. ACACU DRL, mejorando tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este día miércoles 18 de abril de 2018. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Somos 3 canales encadenados para que usted pueda, a nivel de cobertura nacional, tener 3 opciones de acompañarnos en nuestro programa de hoy. También nuestra señal Megavisión Go para que usted nos sintonice en cualquier lugar del mundo, acompañado también de nuestra cuenta en Facebook, donde puede sintonizarnos también con nuestro programa. Hoy vamos a, desde luego, a tener como invitada a la doctora Violeta Mengíbar, con quien vamos a hablar temas muy importantes de país, acciones a implementar en el sistema de salud con el objetivo de mejorar el servicio y trato a los usuarios, así como esa gira para conocer el sistema de abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Por supuesto, no vamos a obviar esta polémica situación que se ha generado en torno a lo que tiene que ver con el sistema nacional de vacunación y sobre todo también en esta otra elemento que tiene que ver con la aprobación del aborto a partir de 4 causales, que de luego es un tema que está muy puesto ahí. Ese es un tema que vamos a conversar con ella. Antes, quiero presentarles a continuación un breve resumen de la que fue nuestra conversación ayer con el precandidato presidencial de Arena, Javier Simán, con quien hicimos una valoración del trabajo que ha desarrollado a nivel de campaña, su opinión en cuanto a la resolución del Tribunal Supremo Electoral y otros aspectos meramente concernientes a su visión de país. Veamos. Lleven elecciones internas. Es más, la ley de partidos políticos, creo que en el artículo 27 establece que le corresponde a los partidos manejar los requisitos y sus procesos internos. O sea, delega totalmente en los partidos el manejo de toda su campaña interna. Y es hasta que el partido inscribe a su candidato que éste está sujeto a lo que es el Código Electoral. En el artículo 146 del Código Electoral establece que es a la hora que se inscribe el candidato por el partido. El Tribunal Supremo en algún momento dijo que la publicidad tenía que estar solo en las sedes, pero no todos los municipios tienen sedes. Los 122,000 afiliados no viven ni frecuentan las sedes, hay sedes en las que no puedes entrar, entonces no hay manera que tú hagas esa campaña solo en las sedes. ¿Delimitando el mensaje solo para la base? Un mensaje general, además, al final, ¿para qué estás corriendo? Estás corriendo para la presidencia de la República. Lo que pasa es pero que primero tengo que ganar las internas, ¿no? Bueno, primero eras aspirante, después precandidato, después candidato, pero al final tú estás corriendo para la presidencia, ¿verdad? Aunque pases diferentes etapas. Lo mismo sucedió para las internas de alcaldes y diputados. Ellos corrían para ser diputado, ellos corrían para ser alcalde, y no hubo ninguna observación del Tribunal Supremo cuando ellos hicieron publicidad públicamente. Entonces, sí creo que es un área gris donde todavía no está legislado. Yo invito a la Asamblea Legislativa que legisle apropiadamente. El tribunal señala de que esto le da una ventaja a Arena sobre los demás partidos. En mi opinión no es cierto, porque los demás partidos deberían de estar haciendo las mismas elecciones internas que estamos haciendo nosotros. Entonces, todos los partidos tienen la misma oportunidad, pero no lo están haciendo. A ver, es interesante, y bueno, lo importante es que puedo debatir con usted estos elementos que de primera mano se me vienen a la mente. ¿Habría en algún momento que pensar que usted tenía una campaña masiva, más abierta que el resto de candidatos y que por esa razón pudo haber una intención ahí de pararle esa campaña? Posiblemente. La resolución excede totalmente las facultades del Tribunal Supremo Electoral al grado que quiere regular hasta los ciudadanos que dan su apoyo públicamente a uno de los candidatos, incluso a través de los medios digitales, ¿verdad? Entonces, yo he acatado la resolución de la sala y ya estamos modificando nuestra publicidad,
pero al día siguiente interpuse un recurso de revocatoria porque estoy en total desacuerdo que la sala pretenda regular la libre expresión de los ciudadanos. Ahí no le corresponde a la sala ni a nadie regular la libre expresión, que es uno de los derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución. Y agradezco y felicito, Neto, a la Comisión Electoral porque está manejando un proceso muy transparente, no hay ningún reclamo que hacer. De hecho, el debate de la semana pasada estaba en disposición el canal de transmitirlo, pero uno de los candidatos no quiso que se transmitiera. Entonces, no es que por la resolución no se transmitió, y esperaríamos que esta semana, el último debate, que es este próximo jueves, se transmita por un canal abierto en vivo. Porque los salvadoreños tienen derecho a conocernos, Neto, tienen derecho a saber qué pensamos, qué opinamos, quiénes nos acompañan, cuáles son nuestras propuestas y si sabemos defender esas propuestas. A ver, hablando de propuestas, ¿qué evaluación tiene de su campaña y cuál es la, digamos, como el trasfondo de una declaración que le escuché decir a usted en el cierre de un evento? Arena tiene que hacer lo correcto y no lo que le conviene. ¿Qué es eso? Mira, porque los salvadoreños, algunos han perdido confianza en nuestro partido porque de alguna manera se han interpuesto en el pasado intereses personales sobre los intereses de la patria, intereses de la nación. Entonces tenemos que ganar esa confianza nuevamente de los salvadoreños, que en Arena vamos a hacer las cosas bien. Yo estaba haciendo un reclamo porque en este tema de la violación de la libertad de expresión, la Comisión Electoral valientemente salió a defender nuestros derechos políticos y nuestros derechos de libre expresión, pero hizo falta una posición más firme del partido defendiendo una de las libertades fundamentales que está en nuestra Constitución. Voto secreto, de alguna manera se trata de una campaña fuera de lo que hemos estado acostumbrados a ver, ¿no? Ahora en Arena hay 3 grandes candidatos, ninguno desmerece, al menos yo, este servidor, lo digo con mucha propiedad, nunca desmerecido, siempre han tenido los espacios, aprovechados o no aprovechados, eso es ya responsabilidad de cada quien, pero yo creo que de cara al país lo importante es conocer qué es lo que el candidato de los 3 ofrece, y en este caso Javier Simán, cómo ve este proceso de elección interna donde el padrón de 190,000... 122,000. 122,000 areneros van a ir a decir secretamente a quién quieren de candidato a presidencia. Sí. Bueno, primero de que este es un proceso inédito. Arena, como te digo, está dando muestras de que está cambiando, que está implementando una democracia interna. Este proceso de elección es igual que un proceso general de elección, solo que más pequeño. Son 105 centros de votación, 398 urnas. Algunos municipios van a votar en municipios aledaños. Tenemos vigilantes, tenemos quienes cuidan en las mesas, representantes de los 3 candidatos. En fin, este es un proceso totalmente transparente. El voto es secreto, no tengan miedo los hermanos areneros de ir a votar por quien les dé la gana, porque el voto es secreto. No se vale que reciban presiones ni amenazas, porque el voto es secreto. Los funcionarios del partido no pueden estar cerca de los centros de votación, a 100 metros de los centros de votación. Por lo tanto, no se permite tener ahí ni directores departamentales, ni municipales, ni diputados, ni miembros de ninguna estructura de mando del partido. ¿Quiénes van a estar en la mesa? Que puedan hacer una influencia. En la mesa hay representantes de los 3 candidatos. Acciones meramente que motiven, que cambien, que incentiven a sus militantes a decir, bueno, Arena viene por algo diferente a lo que venía haciendo en el pasado. Sí, Arena tiene que ganarse nuevamente la confianza de los salvadoreños, haciendo las cosas bien y respetando sus propios principios nacionalistas, que son los mismos principios que están en la Constitución. De alguna manera, tenemos que saber defender esos principios con valentía. Si tú crees en la vida, si tú crees en la familia, si tú crees en la patria, crees en las libertades individuales, crees en la libre empresa, defiéndelo, ¿verdad? Porque lo que ha pasado es que nos hemos callado por mucho tiempo, Neto. No te hablo solo de los afiliados del partido, me refiero a todos los salvadoreños. Hemos dejado que otros decidan por nosotros. Cuando otros han violado la ley nos hemos quedado callados y por eso estamos como estamos. Tenemos que defender con valentía esos principios que son los principios constitucionales.
Y de eso se trata, que seamos valientes, porque si queremos cambiar nuestro país, lo tenemos que empezar haciendo nosotros. Es decir, tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Entonces, Arena es el partido que puede hacer un gran cambio. ¿Es un hombre de choque o es un hombre conciliador, de diálogo, Soy un de hombre... aporte, digamos, para poder hablar de gobernabilidad? Mira, yo creo que la gente confunde firmeza como que si uno es cerrado. Yo soy muy abierto, a mí me encanta dialogar, me encanta debatir, me encanta escuchar. No tengo ningún problema en darte la razón, no tengo ningún problema en disculparme si me equivoco, pero soy firme en mis principios y estoy dispuesto a defenderlos, ¿verdad? Entonces, creo de que en ese sentido vas a encontrar en mí una persona muy abierta a discutir cualquier tema y en aceptar cualquier tema. De hecho, en mis 8 años en la ASI, con un gobierno con el que probablemente muchos pensaban que no podíamos ni siquiera dialogar, hemos tenido mucha interacción. Entonces, creo que no podés confundir ser firme con ser cuadrado, ¿verdad? Sí. O como dice la canción, ¿verdad? Lo cortés no quita lo cabral. Correcto. O viceversa, lo cabral no quita lo cortés. A ver, hay temas importantes que previo a un proceso, digamos, institucional de país está por definirse, por desarrollarse, y es la Asamblea Legislativa como un factor que genera gobernabilidad en el país. Si a usted fuera el electo el domingo por los areneros como candidato presidencial y si ganara la presidencia de la República, va a tener que convivir precisamente con ese actor. ¿Cómo ve el escenario primero de establecimiento de negociaciones que hay previo para poder tratar la nueva junta directiva? ¿Cuántos deben de estar al frente? Y sobre todo también, ¿qué se debe de hacer con aquellas prestaciones que en algún momento exacerban? Ayer el FMLN fue interesante, la nueva anunciación de la dirección que va a estar a cargo de Nidia Díaz, y también no recuerdo quién es la otra persona que también va a estar ahí. En algún momento decían de que renunciaban a todos aquellos privilegios que en el pasado habían estado teniendo. Ese es un buen ejemplo también para resaltarlo, porque así deberían de ser todos los partidos políticos, ¿no? Sí, de hecho, recuerda que Arena renunció a los viajes, renunció a muchas prestaciones, el seguro, y yo creo que es una buena señal que están dando los partidos a la población. Yo creo que los partidos políticos se han dado cuenta que ninguno por sí solo tiene todo el poder. ¿Cuál es digamos, la opinión que usted tiene frente a este tema y que puede ser de alguna manera un colchón, una base para poder de alguna manera fijar estas medidas extraordinarias como algo ya que queden plasmadas en la ley por la efectividad, según sus promotores, que esta ha tenido? Es que una de esas medidas deberían de ser ya permanentes. Hay que modificar la ley para que sean permanentes, ¿verdad? Por ejemplo, las audiencias de los reos. Hay otras que son extraordinarias y son temporales. No las podés seguir renovando eternamente. Necesitas resolver el problema, porque las medidas, como bien lo decís, son extraordinarias y por un tiempo limitado, y cuántas veces se han renovado. Entonces, mejor ataquemos el problema y resolvámoslo de una vez por todas para no estar con esas medidas extraordinarias en cada momento. A ver, por cuestiones de tiempo, porque sé que usted también tiene otros compromisos, me están ya reportando, pregunta nuestro público, dice, FMLN acuerda que campaña interna no será pública. Bueno, vamos a conversarla con ellos posteriormente. A ver, aquí hay una pregunta bien interesante. De los dos, del que resulte no ganador, ¿puede actuar como vicepresidente en la campaña, digamos, en la candidatura presidencial de Arena, y ponerse de acuerdo que el siguiente periodo corra por una candidatura presidencial, el segundo? En mi caso, yo he invitado a uno de los candidatos que me acompañe, Neto. Yo no estoy en la disposición porque tengo claro lo que hay que ir a hacer, y la Constitución le da al presidente las facultades para ir a resolver esos problemas que necesitamos resolver de una vez por todas, ¿verdad? En ese sentido, yo lo he dicho repetidas ocasiones, que estamos aquí porque queremos cambiar las cosas. ¿Quiénes caben en un gabinete, pregunta alguien acá, si usted resultara ganador de las presidencias internas en Arena? Personas capaces y honestas, con experiencia en cada una de las áreas donde van a ir a trabajar. ¿Gabinete de partido? No tengo inconveniente
de preferencia que compartan los mismos principios nacionalistas de mi partido, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser alguien que ya haya sido un funcionario. Andamos buscando honestidad y capacidad, porque necesitamos a la mejor gente para sacar nuestro país adelante. Vamos a, desde luego, analizar y verlo desde la perspectiva de qué es lo que viene ahora con esta nueva legislatura, coronel. Sí, estábamos reflexionando con... Bueno, ahí teníamos precisamente este breve resumen del doctor Javier Simán ayer, previo a lo que representan ya los últimos días de la campaña de elección interna que lleva a cabo el partido Arena y que culmina este viernes, desde luego, para someterse el próximo domingo 22 a lo que serían sus elecciones primarias, de donde van a sacar el candidato presidencial. Muy a la expectativa de lo que ocurra, obviamente todo lo que va marcando el pulso electoral desde ya en los partidos políticos. Ahí está Grupo Megavisión. Ya está con nosotros ahora sí la doctora Violeta Mengíbar. Voy a darle la más cordial bienvenida. Sabemos que el tráfico ya desde tempranas horas es intenso y ahora fue usted víctima de ella. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, Ernesto. Gracias al Canal 21 por la invitación. Disculpas por la tardanza, pero aquí estamos para conversar con sus televidentes. Desde luego ya había hecho la presentación de temas que vamos a dialogar esta mañana y tienen que ver precisamente con todas esas acciones a implementar en el sistema de salud con el objetivo de mejorar el servicio, el trato a usuarios, así como abastecimiento de medicamentos en hospitales, que creo que es parte de una visita reciente y gira que han estado haciendo y siguen desarrollando con el vicepresidente de la República, quien muy activamente ahora pues anda haciendo ese tipo de visitas. Además, vamos a ampliar su postura sobre el debate que hay para la despenalización del aborto en 4 causales, no sin antes también hablar de las necesidades que tiene el emblemático Hospital Rosales, si lo decíamos. Vamos a ver en qué términos o cuál es el estatus en el que se encuentran estos temas. Aprovecho a hacer una pausa comercial para ampliar un poco ya estas temáticas. Gracias por sintonizarnos. Recuerde, en la segunda parte también vamos a tener a especialistas médicos que nos van a conversar y a dar su punto de vista sobre este tema de la despenalización del aborto. Si es ético, si es moral, si es legal, en fin, si es político el debate, todos estos elementos los vamos a tratar con ellos, con el doctor José Mauricio Velado. Él es un cardiólogo, vicepresidente de la Sociedad de Cardiología de El Salvador. El doctor Carlos Honorato Villacorta también estará con nosotros de la Asociación de Bioética de El Salvador. Y desde México vamos a tener a la doctora María del Pilar Calva. Ella es médico cirujano con especialidad en genética humana. Eso va a ser desde México en la segunda parte. No me cambie, regresamos. AKQDRL desea premiar la fidelidad de todos nuestros asociados. Por eso, en diciembre de 2018, gánate un Kia Picanto Full Extras por aperturas o incrementos de $100. AKQDRL, mejorando tu vida. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora sí, doctora, le doy la más cordial bienvenida. Y hacía ya mención de los temas que vamos a abordar, pero quisiera así ligeramente, es decir, hacer el abordaje y su posición. Sobre todo, usted es consciente que hay un debate sobre la, digamos, despenalización del aborto a partir de varias causales. Aquí hay propuestas de propuestas y rechazos de rechazo. ¿Qué postura como médico asume usted como funcionaria de gobierno y también dirigente del partido FMLN en este tema? Bueno, muchas gracias, Ernesto. Voy a dar nuestra opinión desde el punto de vista institucional del Ministerio de Salud. Usted sabe de que en la Asamblea Legislativa hay prácticamente como 2 iniciativas. Una que está pidiendo aumentar a 40, 50 años la penalización de la madre que decida interrumpir el embarazo, y la otra es la de las 4 causales que ya son conocidas, prácticamente han sido publicitadas. Es una iniciativa que ha venido de la Asamblea Legislativa, en específico de la diputada Lorena Peña y otros diputados y diputadas del Frente ahí en la Asamblea Legislativa. A nosotros en la Asamblea, esto está en la cancha
ahorita de la Asamblea, porque se trata de una reforma a la actual legislación penal sobre el aborto. A nosotros la Asamblea Legislativa como Ministerio de Salud, así como ha invitado a otras instancias, nos invitó a dar nuestra opinión. Nosotros lo que presentamos fue un estudio que hemos hecho en los últimos 5 años en el Ministerio de Salud, porque a menudo se habla sin tener estadísticas, ¿verdad? La visión que nosotros damos como Ministerio de Salud, obviamente, es desde la perspectiva de la salud pública. Ahí es donde nos hemos centrado y hemos presentado un estudio de los últimos 5 años. ¿Qué dice ese estudio para nuestros televidentes? ¿Cuál es la asociación entre la muerte materna y la enfermedad crónica en una mujer embarazada? Tenemos las estadísticas. ¿Cuál es la asociación? ¿Por qué esa asociación? No podemos hablar plenamente de causa y efecto. La asociación entre en el embarazo ectópico, ¿verdad? El embarazo ectópico sabemos que definitivamente puede matar a una mujer, ¿verdad? En una hemorragia masiva cuando se descubre. La otra es la relación entre la muerte materna y lo que significa la presencia en el vientre materno de un producto, de un feto que no tiene posibilidades de vida extrauterina. En eso nos hemos centrado, presentamos las estadísticas, tenemos 63 casos de mujeres que han sido debidamente estudiadas, mujeres que tienen o un cáncer o una diabetes, que el problema, la situación del embarazo ha terminado complicando su vida. Y el embarazo ectópico, que en realidad una vez se diagnostica un embarazo ectópico de manera temprana, que es un huevito que no se ha implantado donde debe de implantarse en el cuerpo del útero, sino que fuera. Entonces eso puede provocarle a la mujer un sangramiento masivo que en el traslado de su casa al Hospital Nacional de la Mujer puede morir. Y que si llega al control y se descubre, en otros países de una vez pasa al quirófano para ser atendida. Entonces nosotros hemos dado esa opinión, la penalización absoluta del aborto, y yo creo, Ernesto, que este tema no debe de entrar en una discusión de politización, de visiones de partidos políticos, de asociarlo con campañas electorales. Esto es más serio que eso. ¿Moral y ético, cree usted? Sí. Moral y ético, ¿para beneficio de quién? Y salvar la vida de una mujer no es ético, desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista de la salud, para nosotros eso es importante. Estamos seguros, estamos claros que aquí hay una colisión entre los derechos entre la vida de la madre y la vida del bebé, ¿verdad? Que es muy difícil. ¿Por quién nos vamos? Es muy difícil, es muy difícil, ¿verdad? Porque, salomónicamente, ¿por quién nos iríamos? Exactamente. Porque le iba a hacer yo la pregunta. La unión de un óvulo y un espermatozoide, ¿qué crea? ¿Una vida? Bueno, esa es una discusión que hay, ¿verdad? Una discusión muy fuerte. En la reforma a la Constitución se considera desde la concepción. Ese es un debate interminable que que yo creo que no vamos a parar acá. Incluso la Sala de lo Constitucional ha mencionado lo del derecho que el derecho de la madre está, hay que tomarlo en cuenta. Si usted se recuerda lo de Beatriz. Beatriz fue una asociación de embarazo con un lupus eritematoso, ¿verdad? Y con un niño y con un feto, Ernesto, que para que nos entienda la población, era un anencefálico, no tenía cabecita, no tenía posibilidades de sobrevivir. Entonces nosotros creemos que este es un debate que debe de ser sereno, que la sociedad debe de opinar, que las mujeres deben de opinar, que todos deben de opinar. Aquí es polémico, unos tienen una visión, otros tienen otra visión, y yo le vengo a decir que como Ministerio de Salud, como nosotros topamos con lo de salvar vidas, sí nosotros creemos. La penalización absoluta del aborto, Ernesto, en poquísimos países del mundo existe. De esos poquísimos países... Somos como 4 o 5 países que tenemos países, solo 5 en el mundo, fíjese usted. Las discusiones científicas han avanzado en este tema. La petición de los 4 causales
no es despenalización absoluta, sino que es la despenalización en esos casos, en los casos donde la vida de la madre corre peligro, pero además con el consentimiento de la mujer y con un dictamen médico previo, porque también se puede abusar de ello, ¿verdad? Pero si un médico dice, bueno, aquí está una mujer con esta situación, se recomienda que se haga la interrupción del embarazo, el niño no tiene posibilidades de vida extrauterina y le está causando dificultades a la madre. Entonces, eso es lo que nosotros hemos presentado, un estudio sereno, un estudio que lo menos que queremos es afectar la vida de nuestros niños, y ese no es el tema. Dice el Papa Francisco, cada niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro del Señor, que aún antes de nacer y después, apenas nacido, experimentó el rechazo del mundo. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones sumadas a las más recientes que hiciera Monseñor José Luis Escobar Alas en este sentido? Porque si bien es cierto, el debate está en la Asamblea, es importante también hacer valoraciones pertinentes. Quiero expresarle a los señores diputados que la Iglesia siempre estará a favor de la vida y no de la muerte. Es la ley de Dios que nos manda no matar. ¿Qué piensa usted de eso? No, que yo respeto absolutamente lo que el Papa Francisco piense, lo que la Iglesia Católica considere conveniente. Estamos en un país de fuertes creencias religiosas y yo por eso digo, si se menciona de que hay que defender la vida, entonces yo le digo, nosotros recibimos a madres en nuestros 30, en nuestras 28 maternidades, que vemos que sucumben y que ya presentamos la investigación de 63 que sucumbieron, que murieron en esta situación de una afectación de la penalización absoluta. Entonces, sí estamos por la vida, precisamente. Eso es lo que queremos. Bueno, lo polémico defender. Es quién puede ser en una situación crítica primero, o la madre, pero si yo le pongo a usted también, o el bebé, la vida de la madre y un bebé que científicamente se ha demostrado que no va a tener vida, que va a nacer, que puede vivir media hora, que puede vivir una hora, que trae una malformación congénita grave, que no trae su cabecita, que no va... a ver, pero eso es permitido, pero eso está permitido, ya entiendo, ¿no? No, en las causales que se piden, uno de ellos es que en los casos donde se demuestre, porque hoy cada vez hay más métodos científicos, que ese bebé no va a tener posibilidades de vida extrauterina y está, digamos, de alguna manera su presencia como afectando la salud de la madre, ya sea porque se le sube la tensión arterial, porque la madre tiene una diabetes y puede tener complicaciones, etcétera, etcétera, pues en ese caso que se pueda permitir que no corra peligro la vida de la madre y que se pueda permitir una interrupción del embarazo. Entonces, así está la discusión, Ernesto. Yo insisto que esto es un debate serio, esto es un debate que cada vez va agarrando como más terreno. Y yo estoy de acuerdo en que despenalización absoluta nuestra sociedad no lo va a permitir, de que todo el mundo quiera yo y me voy a... No en este momento, pero sí por la causa de que una madre pueda fallecer en caso de que... O el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de Ese es otra de las causales, que también es un derecho de una madre, pero es más polémico. La espada y la pared a la madre y a la familia, al entorno, porque veamos el caso muy en particular de alguien que resulte afectado. Dios no quiera, una hija sale bajo esa condición embarazada. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Entonces, digamos que es digamos como el más polémico. Sí, o sea, ¿verdad? También el otro, porque estamos hablando también digamos, de la concepción. Es que está el tema de la concepción normal, independientemente de que esta viene lo que sea. Estamos hablando de una vida. Y aquí yo soy muy creyente, muy... digamos, respetuoso de la vida, de los mandatos divinos,
pero también en mi condición de periodista me pongo a defender lo que me parece que puede ser lo razonable, pero también me pongo a pensar en lo debatible que son estos temas. Yo creo que ese es el punto, muy complejo. ¿verdad? Complejo. Cualquier persona que tiene, quien nos está oyendo, vea un padre de familia cuya esposa tiene una enfermedad crónica, puede ser cáncer, puede ser diabetes, puede ser una enfermedad cualquiera. Entonces, ese padre se entera de que su bebé en la investigación científica se ha demostrado que trae una gravísima malformación congénita. ¿Por quién va a decidir ese padre? ¿Por su esposa? ¿O por su bebé que no va a tener posibilidades de vivir? Entonces, eso es una cosa que tiene una profundidad humana, que es meterse, y yo no critico que la Iglesia, bueno, el Papa lo ha dicho, también el Papa ha dicho que hay que perdonar a las mujeres, que no hay que, digamos, excomulgarlas a aquellas mujeres, eso lo ha declarado. Sí, que lo han hecho. Lo ha declarado también el Papa. Entonces, esta es una discusión, nosotros, yo insisto, lo hemos visto desde la perspectiva de salvar, sobre todo en el terapéutico, ¿verdad? Que siquiera avanzáramos en el terapéutico para que no se nos mueran las madres en el caso de que corran me queda claro que la posición institucional y la de ustedes es la despenalización bajo estas 4 causales. Y lo fuimos a plantear a la Asamblea Legislativa. Y llevamos las estadísticas. Las razones por las que es así. Sí. Por eso vamos a verlo desde el punto de vista de los especialistas médicos que me van a acompañar en unos minutos y sobre este tema. A ver, me llama la atención la visita, voy a comenzar por acá, la visita que se está haciendo activamente con el vicepresidente para conocer el reparto de medicina a usuarios de la red médica hospitalaria pública. Sí. ¿Por qué hoy y por qué antes o no se conocía que se hacía? Bueno, debo de decirle que su servidora y el equipo del ministerio permanentemente visitamos. Llevamos un control, una visita, hemos ido a inaugurar obras, yo he recorrido los 30 hospitales del Ministerio de Salud, hemos ido a las diferentes unidades de salud. Lo que sucede es que ahora con el Plan 10 estamos en un proceso de acelerar. Si usted se fija, pues ya la gestión de nuestro gobierno está concluyendo. Estamos terminando, queda prácticamente un año, tenemos un plan quinquenal, pero las acciones del Plan 10 son unas acciones de rápida resolución. ¿Era necesario tener ese sacudión electoral para despertar en acelerar estas cosas? Bueno, yo creo que se juntan varias cosas. Una de ellas es que estamos terminando la gestión, que necesitamos acelerar en algunos aspectos, que necesitamos tener más presencia, en este caso del vicepresidente, porque el vicepresidente ahora es el secretario técnico, es una persona muy dinámica, es una persona muy ejecutiva y él tiene un gran deseo, ¿verdad?, de poder ir a constatar in situ, de poder ir a visitar de manera directa qué está pasando en nuestros hospitales. Y en salud tenemos en este Plan 10 unas cosas que vamos a realizar de manera rápida. Una de ellas es, bueno, varias. Nosotros en salud, por ejemplo, ya lo van ustedes estar viendo, que vamos a hacer unas mejoras. Esa aceleración, partiendo de ese punto A, de lo que había antes, o cómo se venía haciendo, a lo que ahora le está inyectando el vicepresidente. Bueno, yo vuelvo a decir que estamos en la fase final del cumplimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo y que es bien oportuno que en el último año de gobierno aceleremos las acciones. Pero ¿qué tan efectivo, doctora, venía siendo este plan cuando la realidad en la práctica era otra? En el tema de los medicamentos, por ejemplo, que su mismo gobierno, sus mismos compañeros de partido han aceptado que ha sido uno de los más grandes, digamos, afectaciones de la población y que seguramente eso se tradujo en el no voto de su Bueno, no, pero también hay que relativizar,lo ¿verdad? Porque no comparte esa argumentación de sus colegas. ¿Cómo no? No, lo que el vicepresidente anda diciendo, continuemos en la mejora del abastecimiento, porque hay que reconocer que el abastecimiento ha mejorado, Ernesto. Claro, ha mejorado. Entonces, lo que pasa es que no hemos llegado al 100%, y ahora nosotros queremos acelerar lo más que se puede,
porque para que usted tenga un adecuado abastecimiento de medicamentos se requieren varias cosas. Recuérdese que hemos tenido, sobre todo en el año 2017, una situación que todo el mundo la presenció, la situación de la crisis fiscal, que de alguna manera no dejó de afectar en la provisión de algunos servicios y que ahora estamos recuperando. Este año, por ejemplo, en el año 2018, vamos a tener una cantidad mejor de inversión en medicamentos. Si usted se recuerda, la Asamblea Legislativa aprobó un refuerzo para medicamentos de 6.5 millones. Esos ya están incorporados en el presupuesto. Vamos a experimentar una mejora. Lo que pasa es, y hemos hecho otra propuesta de refuerzo para medicamentos, porque los medicamentos requieren una mayor inversión para llegar a ese 100%. ¿Cuándo vamos a estar viendo, y voy a correr en el tiempo, doctora, por el tiempo que perdimos, perdón, para hacerle las siguientes preguntas, voy a tomarme el derecho de interrumpirla. ¿En cuánto tiempo vamos a haber ejecutado ese 100% de ese plan en el tema de abastecimiento para ver el cambio? El 100%, le voy a decir que no, casi ningún ministerio de salud lo cumple, porque es un tema fuerte, ¿verdad? Pero se va a percibir ese cambio, digo, en el sentido pero nosotros del 50 a la hora que llevamos como un promedio de 80-85%, en este periodo eso es lo que estamos tratando, de conseguir una mejor provisión, una mayor inversión en medicamentos. Ayer estuvimos en el Hospital Nacional de la Mujer y yo explicaba que cómo puede ser que se diga que no se ha mejorado en medicamentos, cuando en realidad le debo de decir que antes del año 2009 las quimioterapias que se daban a las mujeres que tenían cáncer eran 400 al año y hoy estamos cerrando con 3.900. Esos son medicamentos y eso le da a usted una medición. Tratamiento. Pero bueno, pero no llegamos al 100%. Sí, por cierto, la sala volvió de nuevo este día, al menos en una noticia, a recordar que no se están, que no se está cumpliendo, según al menos lo titula el periódico La Prensa Gráfica este día. La Sala de lo Constitucional admitió, MinSal justifica por qué no da medicamentos a pacientes con cáncer. No, es que el caso ese es un caso específico, del cual me voy a referir muy a lo general, porque también debemos de respetar la privacidad de la paciente. No podemos estar revelando todo. Pero el caso de la Sala de lo Constitucional, en primer lugar, que el Ministerio ya contestó el requerimiento que nos ha hecho la Sala de lo Constitucional. Ya le hemos explicado que esta paciente, que una querida paciente que digamos que ahora está como libre de cáncer porque ha recibido hizo su cirugía, el hospital le hizo su cirugía, el hospital le dio quimioterapia, el hospital le está está recibiendo hormonoterapia y está recibiendo ese tratamiento que es extremadamente caro, Ernesto, carísimo. Para 30 pacientes en el año no necesitamos menos de $1 millón, por ejemplo, para decirle, pero ese no es el tema. Nuestras pacientes, no vamos a poner el precio del medicamento versus la vida de nuestras mujeres que tienen ese receptor de HER2 que amerita ese medicamento que es caro. Esta paciente lo ha recibido, Ernesto. Ha recibido una dosis, no todas, porque el medicamento se va aplicando y como específicamente tiene una alta toxicidad cardíaca, se le van dando las dosis en la medida que se le van haciendo sus exámenes, los ecocardiogramas que se le hacen en el mismo Hospital Nacional de la Mujer. Si vamos viendo de que el medicamento le va causando una toxicidad en su corazoncito, entonces el facultativo toma la medida de suspenderlo. Y ahorita estamos en el proceso que ella ha recibido sus dosis, pero se le han suspendido mientras tenemos los resultados del ecocardiograma. Y mientras el hospital hace un esfuerzo enorme por obtener el medicamento, los mismos amigos y familiares, tengo entendido, de la paciente, han hecho una labor extraordinaria para conseguir dicho medicamento, que ya está en el cuadro básico de medicamentos del Ministerio de Salud, pero que hay que decir la realidad, ¿verdad? Al igual que El Salvador, al igual que en todas partes del mundo, tenemos un tipo de enfermedades que se llaman de gastos catastróficos, que
en muchas oportunidades los hospitales caen en una dificultad para poderlo adquirir, pero estamos en la obligación. El caso de la polémica que también se ha generado con la vacuna del neumococo, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo ha logrado? Esto lo hemos explicado amplísimamente. Regáleme una síntesis porque Correcto. quiero hablar del Hospital Rosales, que es otro de los grandes proyectos que a lo largo de estos 10 meses que nos quedan, independientemente el gobierno que va a darle continuidad a un nuevo Hospital Rosales que urge, independientemente del color político que sea, es bueno que se le ponga atención a ese tema. En la Asamblea está el debate del presupuesto, se aprueba o no se aprueba. Cuénteme. Neumococo brevemente. Neumococo brevemente. Un mensaje a los padres y a las madres de familia cuyos niños reciben la vacuna del neumococo, que se pone al mes de nacer, a los 2 meses de nacer y un refuerzo al año. Todos estos niños tendrán su vacuna, no se preocupen, estamos ya por recibir hoy en abril uno de los pedidos, en mayo viene el otro pedido. Es una vacuna que reúne la calidad que ha sido establecida por los comités científicos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Hay 117 países que están aplicando esta vacuna y nosotros estamos siguiendo las recomendaciones de la OMS, OPS, que es quien distribuye esa vacuna que estamos adquiriendo. ¿Usted cree que la OPS va a distribuir una vacuna que está cuestionada? Yo pido que seamos un poco más serios, porque esto puede inhibir a los padres de familia que vayan a ponerse la vacuna. ¿Miente los dirigentes del colegio médico? Sí, lamento decir que no debe de haber una situación que cause una alarma. Es una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud, la provee la misma OPS, OMS. Estamos siguiendo las recomendaciones, que son 3 cosas. 1, que la vacuna debe de tener la misma calidad. Y con la que hemos comprado y esta que viene es exactamente la misma calidad. No hay ningún Segundo, que El Salvador siga los serotipos que están circulando acá. Nosotros seguimos los serotipos. La vacuna que hemos comprado incluye los serotipos que más causan ¿Lo saben los dirigentes del colegio médico esto? Que es lo más importante, lo saben. Y si no les podemos informar, les vamos a dar la cita. No era necesario haberles informado para poder de alguna manera opacar si eso es malo. El colegio médico ha pedido una cita y se la vamos a conceder porque nos van a presentar la nueva junta directiva y vamos a conversar sobre estos temas. Y lo otro, Ernesto, para terminar, que se consigue a un precio más justo. Los ministerios de salud tenemos el derecho de... Este es un problema de oferta, de mercado. Si mañana la otra empresa le baja, nosotros no tenemos ningún problema. No tenemos preferencia por nadie, sino que reúna la calidad y que el precio sea más justo. Hospital Rosales nuevo. Cuénteme, porque el nuevo Hospital Rosales, ya solicitamos la segunda prórroga. El Ministerio de Hacienda ya lo solicitó a la Asamblea Legislativa. Si hay voluntad en esta Asamblea que está terminando y en la nueva que viene, esa prórroga terminaría el 7 de agosto. El 7 de agosto. O sea que le hacemos el llamado a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que aprueben este préstamo, que yo debo de decirle que no solo es el nuevo Rosales, también es un nuevo hospital en la zona norte, en la zona Nejapa-Popa, y también es una intervención en el primer nivel de atención. Es un proyecto completo que va a mejorar unidades comunitarias de salud, que va a crear el nuevo hospital, el hospital número 31 del Ministerio de Salud, en esa zona que va creciendo poblacionalmente, que es la zona norte del país, que es la que va al hospital Sacamil, y que por eso necesitamos crear ese otro hospital. El nuevo Rosales, que es el que lleva la mayor cantidad de financiamiento, porque es darle vueltas, por decirlo así. Es el hospital más emblemático, es la salud de los adultos, y este país, nuestro país, se merece un nuevo hospital Rosales, y trae otra serie es una cantidad de intervenciones que vienen, no solo son los 2 hospitales, vienen nuevas casas de espera materna, vienen mejoras en compras de medicamentos, vienen mejoras en 350 establecimientos para mejorarles las aguas
las aguas grises y aguas negras. En fin, es un proyecto integral diseñado de manera, digamos, impecable y muy cuidadosa, con expertos salvadoreños y con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo que han participado en la Arena no da los votos por este préstamo. No lo ha dado hasta el momento. Hasta el momento. Y por eso le decimos, es el 7 de agosto, fíjese que es el primer día que venimos después de vacaciones. Ese proyecto debería de estar aprobado a más tardar en julio de este año, para que El Salvador se merezca pues un nuevo hospital. Doctora, lamento mucho que hayamos perdido el tiempo, pero de manera muy sistemática, en síntesis nos fuimos para poder hablar de esos temas. Le agradezco que me haya acompañado. Ernesto. Espero más adelante también seguir conociendo el avance de este tema de los medicamentos. Y muchas gracias. Gracias a usted, la doctora Violeta Mengíbar con nosotros, ministra de Salud. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, 3 médicos especialistas nos van a hablar sobre su punto de vista de este debate de las propuestas de despenalización del aborto que hay. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes están expresando a través de las redes sociales. Aprovecho para invitarles a ustedes a que me acompañen hoy al análisis político semanal en radio, a través de Ernesto López Radio, 6 de la tarde, Astrid Dávalos y este servidor. Estaremos conversando con nuestro acostumbrado panel sobre los temas importantes del país. Por esa razón, les invitamos a ustedes a que estén pendientes de nuestra señal, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio, por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Y tal como lo anunciamos en esta segunda parte, nos acompañan acá en nuestros estudios especialistas médicos en el tema que vamos a aprovechar a hablar del tema del aborto como una condición de debate que está en el país para ser despenalizado por 4 causales. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor José Mauricio Velado, cardiólogo pediatra intervencional. Gracias, bienvenido. Gracias por invitarnos. Gracias. También quiero saludar al doctor Carlos Honorato Villacorta, de Medicina Interna, gastroenterólogo y presidente de la Asociación de Bioética del Salvador. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, buenos días. Gracias. Y nos vamos a ir hasta la Ciudad de México, desde luego vía Sky, con la doctora María del Pilar Calva Mercado. Ella es médico cirujano con especialidad en genética humana. Doctora, buenos días, qué gusto saludarla y gracias por tomarnos la llamada ahí precisamente cuando usted se va movilizando en su automóvil en la Ciudad de México, ¿cierto? Sí, así es. Me da mucho gusto estar con ustedes. Bien, aprovecho porque sé que usted va de viaje y desde luego va a darnos su punto de vista sobre este debate. Quiero pedirle a nuestro productor que nos baje un poco el monitor interno. A ver, doctora, cuéntenos un poco cuál es la perspectiva que hay en este debate que ahora en El Salvador sigue pujando porque se apruebe la despenalización a partir de 4 causales que tengo entendido ya usted las conoce, sobre todo cuando se trata de ver las causales de que cuando se pone en peligro la vida y la salud de la mujer, cuando el embarazo es fruto de una violación sexual o trata de personas, cuando existe una malformación de feto, que sea inviable la vida fuera del útero, en casos de violación contra un menor de edad o estupro, relaciones sexuales de adultos con menores. Son parte de las, digamos, causales por las cuales se está justificando. ¿Cuál es, de alguna manera, la explicación, digamos, técnica, científica que usted puede darnos aprovechando este momento de enlace? Bueno, yo quisiera decirles desde el punto de vista médico, yo soy médico genetista. En primer lugar, bueno, cuando uno es médico, uno hace un juramento hipocrático que es muy importante para evitar la discriminación, especialmente en la población más vulnerable, que quiere decir que yo soy responsable de todo paciente, ¿no? Yo debo tratar por igual a todo paciente. La siguiente pregunta sería, en caso de un embarazo, que por cierto un embarazo no es una enfermedad, nunca es una enfermedad un embarazo.
si hay una preeclampsia, si hay una toxemia. Es una enfermedad añadida a un estado fisiológico de la mujer, que es el embarazo. Una mujer que está embarazada, incluso es un dato de salud, porque si hay un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales y se embarazan, quiere decir que sus aparatos reproductores están muy saludables. Entonces, cuando se agrega una enfermedad, hay una enfermedad agregada al embarazo, pero la embarazada per se no es una enfermedad, eso es también una realidad médica. La siguiente realidad médica es que hay una ciencia, bueno, hay varias ciencias, entre ellas la embriología, la biología molecular. Tal vez, doctora, si podríamos, no sé si va atrasada mucho de su viaje, pero unos minutos para estacionarse y que la señal no se nos corra y nos traicione el aire. Tal vez si podemos hacer eso, estacionarnos ahí en un lugar seguro. Voy a tener la señal. Bueno, hemos perdido el contacto, era, digamos, como un riesgo meternos en la condición de tránsito que iba, pero yo creo que ya estamos de nuevo enlazados. Si no, vamos a esperar desde luego que hacer la conexión. Ahí está, en el mismo sentido, ¿cuál es la posición que ustedes tienen y cómo se puede, digamos, entender estas 4 causales bajo esa teoría que se plantea, y la otra que tiene que ver precisamente con la fecundación, desde cuándo hay vida? Ahí está, como dice un buen amigo, la almendra de todo esto. A ver, cuéntenme un poco. Muy bien. Definitivamente, desde cuándo hay vida, está demostrado ya desde el punto de vista científico, biológico, que la vida comienza en el momento de la fecundación. Son 2 células vivas las que se unen y forman un huevo o cigoto, que es el principio de la vida. Comienza a cambiar desde el primer momento y no va a dejar de cambiar hasta alcanzar la madurez de algunos tejidos, que se llegan a alcanzar después de la pubertad. O sea que es un proceso que no se detiene. De hecho, y de manera pues desafortunada, muchas personas que trabajan con embriones saben que la vida comienza desde el momento de la fecundación, si no, no trabajaran con estas vidas. Desde el punto de vista bioético no nos parece correcto, pero son de las formas en las que se puede demostrar que ellos mismos... Ahí está una imagen, cuando entra el esperma en el óvulo, ¿ya hay vida? Hay vida ya. Son 2 células vivas. Son 2 células vivas, ahí que está. comienzan a cambiar. Ahí está, explíqueme ese proceso. Desde el momento en que 2 células vivas se unen, lo que continúa es vida. Es realmente... es la unión de 2 células. Fácil de exponerlo, fácil de presentarlo, pero científicamente, biológicamente, comienza unos cambios químicos importantísimos y comienza la comunicación con la madre. Comunicación química donde la madre reconoce que hay un nuevo ser dentro de ella y que no representa como tal un peligro. Su sistema inmune no lo va a rechazar en condiciones normales de salud, que son la gigantesca mayoría. Y ese diálogo químico se va a mantener desde que es cigoto hasta que es embrión, feto y hasta que nace. Y el intercambio es tan grande de células de este cigoto, de embrión, feto, que se considera que una madre después del embarazo puede tener en su sangre hasta el 6% del DNA de su hijo. Es decir, ya va una formación. Hay una como comunicación. Doctor. En las imágenes estábamos viendo cómo el espermatozoide penetra el óvulo y ya forman una sola célula, con un ADN totalmente diferente al de la madre. Es una persona diferente. De hecho, el estar nosotros aquí, en este panel, es una clara prueba de que hemos pasado por ese proceso. Usted pasó por eso, yo pasé por eso. Es interesante ese punto que usted plantea, doctor. Somos el reflejo de una fecundación, obviamente. Correctamente. Pero ¿qué pasa cuando hay posturas de otros médicos que sostienen otras tesis, otras teorías que complementan esa visión? Por ejemplo, la de las causales, cuando corre peligro, si bien es cierto, hay una concepción, pero corre peligro la madre, cuando la madre ha sido abusada, cuando el feto viene con mala formación y pone en riesgo. O sea, entiendo que el aborto terapéutico era una condición antes de la reforma a la ley, que sí existía y lo existe de algunos cánones, cuando el médico
tiene, digamos, técnicamente el valor de decir, bueno, mira, aquí hay un riesgo, ¿qué hacemos? ¿O cómo se manejan estos escenarios? La doctora Violeta mencionó anteriormente que el embarazo ectópico es una de las partes de las causales. El embarazo ectópico se viene tratando desde hace muchos años y hay protocolos establecidos para el tratamiento del embarazo ectópico. En este caso... A ver, explíqueme un poco eso para entenderle mejor. El embrión está implantado en un sitio no normal, que es en la trompa de falopio. Se sabe que ahí no va a poder crecer, no va a poder desarrollarse. Entonces siempre se va a buscar el bien mayor. El bien mayor es el bien tratar a la madre, ¿verdad? Extirpar en este caso el embrión para que no vaya a causar una hemorragia, pero ya son protocolos establecidos y no son penalizados en ningún momento. También podría hablar de mi especialidad, en el caso nuestro, que tratamos niños con problemas congénitos graves del corazón, ¿verdad? Quieren también matar a esos niños antes de que nazcan porque tienen una patología cardíaca. Ahí es donde nosotros también nos ponemos en contra y defendemos a los niños porque nosotros tratamos y vivimos de esto. Nosotros como cardiólogos pediatras ya actualmente tenemos técnicas quirúrgicas modernas donde podemos tratar con un equipo multidisciplinario todas estas patologías, hacer un diagnóstico prenatal in útero de que el bebé viene con un problema del corazón y estar listos en el momento de nacer si el bebé va a necesitar de medicamentos, si el bebé va a necesitar ¿Pero qué pasa cuando de una viene con intervención? una malformación? Digamos ya mayor, que pone no solo en riesgo la vida de la madre, sino que también, digamos, el tiempo de vida de él, ¿no? ¿Como cuál malformación, por ejemplo? Una persona que no trae cabeza, ponía el ejemplo la doctora, ¿verdad? Entonces, y que sí trae, pero a lo mejor no viene con todos los, digamos, órganos necesarios, cerebro, etcétera, ¿no? La enorme mayoría de malformaciones que ponen en riesgo enorme la vida de un bebé o algunas incompatibles con la vida, la misma naturaleza se va a encargar de que el bebé, ¿verdad?, fallezca, ya sea antes de nacer o en las primeras horas o días de haber nacido. La diferencia viene en que es un ser vivo y ya comunicó con su madre, ya la madre se sabe y se conoce madre, y nadie nos puede decir que lo mejor para esta mujer es eliminar a su hijo antes de tiempo. En casos de anencefalia específicamente, hay múltiples testimonios publicados de padres que se sienten agradados, felices y completos porque pudieron ver a su hijo, tocarlo, chinearlo, cuidarlo, darle amor, recibir amor y desgraciadamente esperar que falleciera después, ¿verdad? Entonces, el concepto de que se le hace un favor a la madre eliminando a su hijo antes no es real. No hay publicaciones serias que nos digan que la salud de la madre física o psicológicamente va a mejorar por haber eliminado a su hijo antes de que naciera, ¿verdad? Y antes de que la naturaleza, que sabemos que puede suceder y que puede traer una malformación muy grave, pues se encargue de que este bebé muera, ¿verdad? Ok, tengo acá unas consideraciones que planteaba una Comisión Nacional de Bioética de El Salvador, integrada por algunos médicos y especialistas, donde en algún momento decían que es inaceptable, digamos, el tema de no permitir que estas causales en algún momento puedan generar estabilidad a una mujer y sobre todo en cuanto a su derecho. ¿Cuál es la diferencia entre ese pensamiento y el de ustedes? ¿Qué hay detrás de todo esto? Voy a hacer una pausa y seguimos hablando con este tema. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Así, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento de algunos médicos que, como lo expresan en este comunicado, consideran que debería de aceptarse, tal y como lo han señalado diversos organismos internacionales,
sobre todo cuando se trata de los riesgos en los que es sometido los derechos de las mujeres cuando están estas causales. Regresamos hasta México, desde luego, con la doctora María del Pilar Calva. Ella es médico cirujano con especialidad en genética humana. Gracias nuevamente, doctora, y por darnos el tiempo para poder conversar. Y todavía un poco resumir, porque sé que usted va con su agenda apretada, resumir cuál es la diferencia entre el pensamiento técnico, científico de unos que sí creen que debería, digamos, legalizarse bajo estas tres causales el aborto y que aquellos que creen que no están de acuerdo con esto. Bueno, primero que nada quisiera señalar que la mayoría de los médicos, sin equivocarme, no estamos a favor del aborto porque nuestra vocación, nuestra misión es salvar vidas. Ustedes llevan a su paciente al hospital para que el médico les ayude a salvar. Y cuando el aborto, sobre todo se le obliga al médico, eso es la experiencia universal, que empiezan a haber médicos que no están de acuerdo en realizar un acto, y eso en contra de su misión. Un médico no está para terminar la vida de ningún paciente. Entonces, la experiencia, incluso en los países europeos, es que tienen que quitar la objeción de los médicos, que es algo que tenemos que pelear también. O sea, un médico debe poder ser objetor de conciencia, es decir, que solo aquellos médicos que estuvieran de acuerdo con esto, repito, no es la mayoría, porque en la vocación, en el juramento hipocrático, un médico siempre propone cuidar la vida de un paciente. El siguiente principio importante es el principio de la no discriminación, es decir, todo el mundo tiene la misma dignidad. Aquellos médicos que están a favor verdaderamente de realizar abortos, no solamente decirlo hacia afuera, sino de hacerlo, son médicos. Porque un médico que categoriza o dice categorías de pacientes, este paciente es digno de que lo trate bien, lo cure, le hable con respeto, no lo discrimine. ¿Y cuál es el principal derecho de todo paciente? La vida. La tercera sería que toda la ciencia me permiten conocer desde cuándo tengo un paciente. Ante ese mismo principio de la no discriminación, especialmente de la población vulnerable, un médico debe distinguir cuándo tiene un paciente y nunca algo va a justificar ni su color de piel, ni su pobreza, ni su estado de salud. Le va a poder dar una categoría menor como para que ese paciente no sea digno de mi cuidado médico. Esta respuesta está en los tratados de medicina. Desgraciadamente, cuando el debate científico, netamente científico en ciencias médico-biológicas, en ciencias jurídicas, en bioderecho, en bioética, se convierte en un debate ideológico y político. Todos perdemos, porque cuando inicia la vida está perfectamente establecido en los códigos de genética, todos los textos de genética lo dicen. ¿Por qué? Porque cuando sucede la unión del óvulo y el espermatozoide, llámese concepción, llámese fertilización, llámese fecundación, todos son términos médicos, hay un genoma distinto al padre y a la madre. De hecho, yo puedo hacer pruebas de paternidad y de maternidad y saber quién es el padre o la madre de un hijo porque comparte el 50% de material de herencia. Pero el otro 50% es ajeno a mí. Por eso, el nuevo ser que se forma en el momento de la unión de un óvulo y un espermatozoide no es parte de mi cuerpo. Quien dice que es parte de su cuerpo ignora lo más elemental en biología y en medicina. Todo mi cuerpo, incluyendo un tumor, tiene la misma genética de otras células. Algunas veces en una célula de cáncer hay un error en alguna escritura pero lo global de ese genoma es el mismo. Entonces, indudablemente, desde el momento de la concepción, para la genética moderna, biología molecular, proyecto genoma humano, técnica CRISPR, todo lo más actual que tenemos, es un ser distinto a la madre y al padre. ¿Qué pasa, doctora? ¿Qué pasa, doctora, cuando el embarazo, y decía un comité de médicos acá, en la Comisión Nacional Bioética de El Salvador, que es cruel, un trato inhumano y degradante obligar a una niña a cumplir por una violación sexual un término de embarazo, decía? ¿Qué respuesta tiene así brevemente? Bueno, en primer lugar, ¿sigue siendo un ser distinto a ella? Si alguien me molesta porque es un narcotraficante, ¿tengo derecho a matarlo? Todos los países nos hemos pronunciado en contra de la pena de muerte.
Y este es un ser que además no ha cometido ningún crimen. El crimen lo cometió su papá, que violó a la niña. ¿El violador? En segundo lugar, su papá es el que cometió el crimen porque violó a su mamá, pero él no cometió ningún crimen. Es la injusticia más grande. El chivo expiatorio, el resultado de una violación, no estuvo presente en la violación y es al que castigan con pena de muerte. Es interesante esa respuesta para quienes creen que por el hecho de haber sido violada debe de abortarlo. El que cometió el delito y merece la pena de muerte, si queremos verlo, no es el bebé, es el padre que violó a la niña. Claro, claro. Y en segundo lugar también, está demostradísimo en la psiquiatría que cuando hay un dolor profundo, la violación, hay un daño profundo a la estructura psicológica y psiquiátrica de la mujer, y nunca una herida profunda psiquiátrica se corrige causando una herida mayor. Nadie dice que debe quedarse con la mamá, pero indudablemente demostrado científicamente, y no hay demostración contraria, es otra vez ideas, ideologías, que no deberían entrar a un debate científico, es que una mujer que es violada y aborta queda más dañada que una mujer. No hay ni que enseñárselo, por cierto, es una falacia decir que va a tener cara de violador. No, yo sé que va a tener cara un niño. Otra respuesta, doctora, que me gustaría, así con esa síntesis que me dio esta anterior, ¿qué pasa cuando la vida de la madre está en peligro? Bueno, siempre un médico debe luchar por la vida de sus dos pacientes. La verdad, hoy con las unidades de terapia intensiva neonatales y maternas, los medicamentos que hay, la posibilidad de hacer una cesárea prematura, dando oportunidad de que este chiquito sobreviva con cuidados perinatales, un médico debe de luchar por dos pacientes. Si no, el día de mañana mi hijo está enfermo del corazón, yo veo una persona que yo la categorizo de quinta porque tiene piel oscura y es pobre, y le arranco su corazón por salvar al mío porque yo tengo que escoger entre dos, pues escojo al mío. Y tampoco la historia sería, ¿por qué vamos a salvar a la mamá? A mí me pueden cargar un papá, ¿sabe que por primera vez voy a tener un hijo varón? Tengo puras niñas, ya tengo otro nuevo modelito de esposa, por favor salve al niño y no salve a la mamá. ¿Por qué no ponemos la historia, el cuento al revés? Porque siempre debemos de valorar a los dos. Un médico no puede jamás escoger entre dos pacientes la vida de uno, porque entonces empezamos a hacer categorías de pacientes. Pero lo más importante es señalar, hoy la medicina puede llevar un embarazo hasta prácticamente término, gracias a todo el avance científico. Ese es el reto de un médico y un científico. Yo tengo que luchar por todos mis pacientes. Ok, interesante. Gracias, de verdad, doctora. Le agradezco que nos haya cedido este tiempo para poder conocer su punto de vista desde estas dos causales que son las que siguen esta discusión. En síntesis, ya usted nos lo explica y nos dice de que es lamentable que este tema, que está debidamente digamos, estudiado y comprobado genético y científicamente, entre a un debate ideológico político que vaya de alguna manera abriéndole el camino para el aborto, aprobar el aborto por completo. Le agradezco muchísimo, doctora, gracias y qué gusto conocerla. Saludos cordiales hasta la Ciudad de México y ojalá México se levante mucho más de lo que se está levantando después del problema del terremoto. Gracias por habernos acompañado. De nada, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchos saludos. Gracias. Muchas gracias. Saludos desde El Salvador para México. Bueno, me voy entonces a hacer una pausa y regreso un poco con las conclusiones también de los otros dos temas que me quedan cuando existe una malformación del feto en casos de violación contra una menor de edad, cuando hay un estrés. Ahí vamos a hablar de este tema, de lo que nos queda del tiempo. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, en lo que nos queda de tiempo, en caso de violación, cuando hay un estupro, ¿qué se hace? Porque voy resumiendo esto para darle respuesta a las cuatro causales. La doctora fue enfática en señalar que cuando el niño es producto, bueno, si hay un alma ya a partir de la fecundación, llámese como decía ella,
fertilidad, lo que sea, pero ahí hay un alma, ¿no? Cuando es la respuesta para cuando es violación, decía ella, recapitulando, ¿por qué condenar a muerte al niño cuando debería de castigarse a quién? Al padre que cometió ese delito. Exactamente. ¿Quién condena o qué obligación tiene la madre y qué oportunidades tiene para darle la opción en vez de llenarse la mano de sangre? Es otro elemento. Exactamente. O sea, son respuestas muy interesantes. Y cuando la vida de la salud y la salud de la mujer corre en peligro, el tratamiento está y si hay amor, pues de la madre va a decir, pues mi hijo que viva. O, ahí es una cuestión también que no me quedó todavía un poco claro. ¿Qué piensan de ese y de las otras causales? A ver. Bueno, primero, la diferencia entre un grupo de médicos que defienden la ética y la Asociación de Bioética es que nosotros somos una asociación personalista, o sea, cada persona tiene una dignidad inmensa, absoluta, diferente, sea cual sea su estado de desarrollo, ¿verdad? Huevo, embrión, feto, adulto, enfermo, anestesiado, en coma, todos tenemos la misma dignidad. Entonces, cuidamos a todos, nos interesan todos. En este caso, ya hablando de la violación en específico, la violación es un verdadero trauma, ¿verdad? Y es un delito que debe ser castigado fuertemente, más fuerte de lo que se está castigando ahorita. Entonces, ¿qué hacer con el bebé que no tuvo absolutamente ninguna culpa? ¿Y por qué condenarlo a muerte? Primero, darle el soporte necesario a la madre. Hay estudios publicados, uno muy interesante en 2011, que habla de que las madres que tuvieron a su bebé superaron mucho más rápido el trauma de la violación y se dedicaron absolutamente a cuidar a su bebé, y que se les consultó que si hubieran tenido la opción nuevamente, ¿qué harían? Y todas contestaron volver a tener al bebé. Y las madres que decidieron abortar no superaron el trauma de la violación. O sea que el término inhumano, el término de hacer pasar por esto a estas mujeres es un término emotivo que no está basado en la evidencia, que no está basado en hechos, porque no hay un estudio que diga que las mujeres que abortan a sus hijos producto de una violación superen el trauma. Segundo, las niñas, mientras más pequeñas, es más difícil que queden embarazadas. Para que salgan embarazadas es porque han sido abusadas y violadas sistemáticamente. Entonces, al quedar embarazadas y pretender que un aborto es lo que les va a solucionar el trauma, lo que estamos haciendo es devolviendo a esta niña, después de practicar el aborto, al mismo ambiente en la que estuvo abusada y violada, a que siga siendo violada por la misma persona que lo hizo tantas veces antes. Y muy importante el hecho que si están reportando más de 1.000 o 1.500 niñas violadas en determinado periodo de tiempo, preguntarnos, ¿cuántos procesados han habido por estas violaciones? ¿Cuántos están sufriendo o llevando condena por haber violado a niñas o a sus hijas? No se aplica la ley al violador en nuestro país en este momento. Y hay una estadística, me decía usted, que muestra que aquellas mujeres que en su mayoría son violadas y quedan embarazadas, la mayoría se queda con los niños. ¿Sí? Así es. La opción que muchas veces vemos desde afuera, sin tomar en cuenta la naturaleza y el instinto materno, es ofrezcámosle darlo en adopción. Muchas veces ellas piensan, sí, lo voy a dar en adopción, y después de llevar el embarazo, verlo nacer, se quedan con el bebé. Y eso definitivamente es una maravilla de la naturaleza. Yo quiero hablar en el caso de la madre que tiene un bebé con problemas severos congénitos. Llámese que sean una anencefalia, un problema cardíaco congénito que es muy grave, o que la madre tiene un cáncer y necesita ser tratada. En estos casos ya hay protocolos de tratamiento también para todos estos casos. En el caso del cáncer, pues se trata el cáncer de la madre, porque siempre se va a buscar salvar a los dos. Pero en el caso de este, tratamos el cáncer de la madre, y si en el camino se pierde el feto, siempre pues hemos hecho buscando el bien mayor, que es salvar a ambos personas. En el caso de las cardiopatías congénitas, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario donde atendemos niños con problemas graves del corazón. Podemos hacer diagnósticos prenatales, nos ponemos en contacto con los ginecólogos,
para ver el momento más idóneo para que este niño tenga que nacer, ya sea que nazca prematuramente y que tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos neonatales, o que nazca de término en donde va a tener todavía mejor pronóstico al momento de la cirugía del corazón. Siempre nosotros como médicos vamos a defender la vida y vamos a defenderla a ambos, tanto a la madre como al niño. A ver, este tema se ha ideologizado, se ha politizado. ¿Qué pasa en ese entorno y cómo lo ven ustedes desde esa lógica de derecho democrático que debe existir en un Estado? Desafortunadamente, un tema de naturaleza, de ley natural, biológico, científico, es necesario que entre en la parte política para que se pueda legislar de manera correcta, defendiendo siempre al ser humano. Desafortunadamente, cuando entran las ideologías de por medio, ahí comienza un debate que no produce, que no es pues productivo. Y se comienzan a plantear estas situaciones que mencionaba demasiado con el punto emotivo y no con el punto de los hechos. Un ejemplo, en el Reino Unido hablaron también de las malformaciones graves que ponen en peligro la viabilidad del bebé o la vida de la madre. 15 años después, Ernesto, estaban abortando bebés con labio leporino y paladar hendido. Esa no es una malformación grave. Y uno de los legisladores se levantó 15 años antes y dijo que él consideraba imposible que el Real Colegio de Médicos y Cirujanos en Reino Unido pudiera llegar a manipular la palabra de malformación grave. Claro, todos estamos pensando en anencefalias, ausencia de un órgano relevante, falla de un órgano que viene y ya lo pudimos detectar antes. Pero 15 años después estaban abortando bebés con labio leporino y paladar hendido. Parece increíble, pero es cierto. Sí, me parece interesante ese decir. A ver, ya para concluir, ¿qué pasa, digamos, con toda esta sintomatología que se vive en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el llamado que ustedes estarían haciendo al resto de partidos políticos? Pues que todos los partidos políticos oigan las voces de las personas que tienen más experticia en cada área, sentarse, formar una comisión para poder hacer leyes en protección a la mujer, en protección, por ejemplo, a la niña violada. Nosotros como médicos también hacer equipos multidisciplinarios para atender los casos graves y darles respuesta a estos casos en específico, que son la minoría. Y no empezar a hacer legislaciones que vayan a hacernos cometer errores más grandes, como lo decía el doctor Villacorta, que empecemos a abortar niños que tienen el piecito pando, que son síndrome Down, que tienen cardiopatías que no son graves, que tienen un labio leporino. A eso es lo que vamos. Ahí tenemos un ejemplo que él mismo lo pone, mi buen amigo David Reyes, que es diputado. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí está el resultado. Es un hombre que me sorprende hasta para poder maniobrarse fácilmente, ¿no? Así es que, y seguramente hay otros también ahí, que son el ejemplo vivo de que sí se puede. ¿Verdad? Sí se puede. Gracias a ambos, les quiero agradecer el que me hayan acompañado hoy en el programa. Gracias. Vamos a estar muy a la expectativa y más adelante con más tiempo abordarlo. También a la doctora María del Pilar Calva desde México, que estuvo con nosotros, dándonos interesantes puntos de vista sobre este tema que ha venido a arreciar y desde luego a entrar al debate político como es la despenalización del aborto desde la perspectiva de 4 causales. Vamos desde luego a despedirnos, los espero en radio, en el debate político. Hoy, miércoles, no se lo pierda, 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión y su programa Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.